Bueno, vamos a empezar. Hola, buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Ríos, soy comercial de seguridad dentro de la empresa Ledit, que pertenece al grupo Danisoft. Y bueno, aquí lo que vamos a intentar es pues enseñaros un poco toda la parte de ethical hacking. ¿Vale? O sea, para ver todo lo que es, o sea, por la parte muy por encima, ver todo lo que es vulnerabilidades y cómo detectarlas y cómo manejarlas. Para esto vamos a contar con Juan Blázquez, que es nuestro técnico en este tipo de situaciones o de entornos, y en la cual os vamos a presentar un poquito, mediante una presentación, cuáles son las distintas cosas que hay que hacer o que hay que tener en cuenta, y luego pasaremos a una parte práctica en la cual veremos, tendremos un entorno en el cual veremos todo lo que podemos hacer y todo eso. Vale, pues en este caso, como es eminentemente o principalmente práctico, os dejo ya con Juan y ya él os va guiando por este seminario de introducción al ethical hacking. Muchas gracias otra vez por haber asistido o por asistir, y os paso. Hola, buenos días, soy Juan Blázquez y como comentaba mi compañero Miguel, el tema que hemos elegido para esta sesión de los miércoles es el ethical hacking, es decir, uno de los mecanismos o controles, si lo preferís, de seguridad bastante conocido, pero también a su vez como bastante desconocido. Entonces la idea que para estos 40 minutos que va a durar la presentación, pues es un poco tratar de desmitificarlo en cuanto a su complejidad, su aplicación y la necesidad de poder incorporarlo como un mecanismo de seguridad más. Lógicamente, en 40 minutos lo que se trata o lo que pretendemos es simplemente aproximar a lo que es y para qué se puede utilizar un test de intrusión, un ethical hacking. Es decir, que eso es un poco la idea que tenemos sin mayores pretensiones. Bien, entonces vamos a comenzar primero, lógicamente, planteándonos realmente qué es un ethical hacking. ¿Vale? Entonces, dentro de la ethical hacking, del test de intrusión, porque hay muchas personas que, no tanto ya las personas que sean legos en materia de informática, sino también incluso para los propios informáticos, la idea de lo que pueda ser un test de intrusión. Y un test de intrusión lo tenemos que ver desde la perspectiva de un mecanismo de seguridad que, utilizando unas metodologías y técnicas que utilizan hacker y posibles o hipotéticos atacantes, trata de verificar cuál es de robusto la seguridad que tenemos implantada en una determinada infraestructura. Es decir, es simular un ataque utilizando la misma metodología y herramientas, programas que podría utilizar un hacker en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el ethical hacking en muchas ocasiones se plantea como que tiene que ser algo que lo que trata es de romper la seguridad del sistema, que el objetivo fundamental es romper la seguridad del sistema para determinar si es realmente seguro o no. Y realmente lo que se trata con las pruebas que se realizan es evidenciar cuáles pueden ser los fallos y las vulnerabilidades para poder conocerlas y tratar de ver cómo se pueden mitigar, porque no siempre se puede mitigar estas funcionalidades. Que esa seguridad que tenemos, porque todos entiendo que somos conscientes que tenemos que partir de la idea de que la seguridad en informática, la seguridad 100% no existe. Se puede tratar de conseguir un alto grado de seguridad, pero nunca podemos estar plenamente conscientes que lo vayamos a conseguir. ¿Vale? Y lo más también importante sobre el ethical hacking, los test de intrusión, en algunos sitios los conoceré, viene referenciado como test de penetración, y la verdad es que a mí es un tipo de test con una nomenclatura que no me acaba de gustar mucho, porque más que una prueba de seguridad informática parece más una prueba del proctólogo que otra cosa. Entonces prefiero, y siempre me referiré a ello como ethical hacking o test de intrusión.
¿De acuerdo? Bien, entonces, como comento, realmente el objetivo por decirlo de alguna forma, el entregable que va a tener como consecuencia del test de intrusión será un informe en donde se detalle pormenorizadamente cuáles han sido las pruebas que se han realizado, cómo se han realizado, por qué se han realizado y cuáles son sus resultados. ¿De acuerdo? La idea de que este informe sirva para que las personas responsables de la seguridad, las personas responsables en resolver los problemas, pues puedan tener una guía para poder mitigar las posibles fallos en la seguridad que les puedan afectar. ¿De acuerdo? Bien, y importante también, porque en muchas ocasiones se plantea que dentro de estos elementos, esos test de intrusión, parece que prevalece la idea de conseguir superar las posibles defensas que se plantea. Y normalmente un test de intrusión no es un juego de conseguir la bandera, no se trata de reventar el sistema, sino de intentar evidenciar cuáles pueden ser los fallos y vulnerabilidades del sistema. ¿Vale? No se trata de causar ningún daño en el sistema que se evalúa. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues se trata de identificar cuáles pueden ser las vulnerabilidades, pero no explotarlas. ¿De acuerdo? Bien. Y realmente nos encontramos que este test de intrusión, el ethical hacking, ¿para qué nos va a servir realmente? Bien, pues el que plantee o quien plantee el ethical hacking como una medida de seguridad por sí misma, está mal informado o tiene una perspectiva equivocada de lo que pueda ser la seguridad. ¿De acuerdo? Porque el ethical hacking realmente se tiene que plantear desde dentro del proceso de seguridad que puede estar involucrado en el departamento de IT. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, yo particularmente planteo que el ethical hacking tiene que ser o formar parte de ese círculo de Deming, el PDCA, ¿vale? El de planificar, hacer, chequear y probar. Entonces, el aspecto, el apartado de chequear es lo que tendríamos que hacer dentro del ethical hacking. Entonces, ¿qué nos va a permitir el ethical hacking? Pues comprobar si existen o qué amenazas se enfrentan al sistema y cuáles pueden ser las más probables. ¿De acuerdo? También nos va a permitir comprobar y verificar que nuestro sistema se ajusta a una operativa de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Y esto también nos va a llevar a poder realizar los controles necesarios para poder realizar el cumplimiento al que estemos obligados e incluso tener aplicado la seguridad en función de esas necesidades de cumplimiento que podamos tener. ¿De acuerdo? Vale. Insisto en que solamente se trata de identificar fallos de seguridad, ¿vale? Pero de una forma proactiva. Y el éxito o la ventaja que aporta el ethical hacking frente a otros mecanismos de verificación de seguridad es que permite un test, unas comprobaciones mucho más creativas que da lugar a que los tests y las verificaciones sean más ricas en cuanto a los elementos que puedan tratar y los posibles escenarios que puedan manejarse. ¿De acuerdo? Pasar una ISO 27000 es tan sencillo inicialmente como ir complementando checklists y nada más, mientras que en una ISO 27000 pues nos podemos encontrar por la típica pregunta de ¿usted pone contraseñas en sus cuentas de usuario? Y sí, no. ¿De acuerdo? Ahora, esas contraseñas cuando decimos que sí son seguras, esas contraseñas son las que se deberían de poner en función del entorno en el que nos encontramos. Pues eso es lo que puede y que debe verificar un ethical hacking, comprobar que esas contraseñas son realmente seguras, no simplemente se ha puesto la contraseña, ¿de acuerdo? Que el usuario no pone la fecha de su cumpleaños o el nombre de su mascota como password. ¿De acuerdo? La ISO 27000 lo que plantea es que se pongan contraseñas con más o menos complejidad, pero que dentro de lo que pueda ser la fecha de cumpleaños también puede cumplir los requerimientos de complejidad que nos podamos encontrar. ¿Vale? Y también importante, sirve para poder determinar si los controles que se están aplicando a la seguridad cumplen con el principio de protección en profundidad. ¿Vale? La protección en profundidad trata de hacer un poco la referencia
a que no se trata de poner una protección más o menos compleja, sino que lo que trata de plantear es que por cada uno de los pasos que hay que dar para acceder a lo que realmente se debe proteger en informática, que es la información, existe el correspondiente control que permita verificar la seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, desde el momento en que yo me inicio la sesión en el ordenador hasta que consigo llegar a la base de datos, al formulario web, etcétera, existe un mecanismo de control que permite proteger ese formulario, esa base de datos a la que estoy llegando. ¿De acuerdo? Entonces, el test de intrusión, el ethical hacking, va a poder verificar esos apartados, esos elementos. ¿Vale? Seguramente hasta aquí no os estoy revelando nada nuevo, pero muchas veces todas estas ideas hay que fijarlas y plantearlas, porque desde la perspectiva de seguridad parece como que simplemente con poner contraseñas, poner un firewall, a ser posible, muy caro, porque de esa forma será muy seguro, pues sería más que suficiente. Y nos encontramos en que realmente hay que un poco adecuar la seguridad a las necesidades de seguridad que realmente podamos tener. Es aquello de que ethical hacking tiene que responder un poco a las necesidades que nos podamos plantear en seguridad. ¿Vale? Y en este caso es donde llegamos a ver y comprobar qué es lo que hay que chequear. ¿De acuerdo? Entonces, un ethical hacking normalmente, y es muy frecuente, que se ocupe única y exclusivamente de verificar cómo de seguro es la página web, una página web, ¿vale? Y realmente el ethical hacking cubre todos y cada uno de los aspectos que podamos encontrar en una infraestructura de TI. ¿De acuerdo? Pero no solamente en cuanto a lo que puedan ser los medios técnicos. También es importante comprobar y verificar que la seguridad se aplica al personal, a los procedimientos e incluso a los proveedores que puedan trabajar con nosotros. ¿De qué me sirve poner, como decía anteriormente, una contraseña que sea complejísima, que a los usuarios les cueste un horror recordarla, que tengan que casi que tatuársela en la muñeca para poder recordarla, si luego esa misma contraseña la van a poder colocar con un POSIT en el monitor, o se las dicen unos a otros sin mayor remordimiento de conciencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que verificar que realmente existe eso. Por eso, dentro del ethical hacking se van adecuando las distintas pruebas y verificaciones de seguridad a distintos elementos, ¿vale? En este caso, que estoy hablando del personal con respecto a lo que puedan ser las contraseñas, pues nos encontraríamos que sería un caso muy concreto de test de intrusión o un ethical hacking de ingeniería social. ¿De acuerdo? Comprobar y verificar que las personas tienen un adecuado nivel de concienciación en seguridad y eso no supone una amenaza para nuestro sistema. Podemos poner todos los controles que nosotros queramos en cuanto a barreras, códigos de acceso, guardias armados, pero luego sí, el guardia armado puede dejar pasar al primero que aparezca con cualquier excusa, o simplemente los usuarios se van pasando las tarjetas de acceso unos a otros para fichar cuando Dios les dé a entender. Pues realmente todos esos controles no sirven absolutamente para nada, salvo para desesperar al financiero que se gasta una pasta en unos mecanismos que luego realmente no van a ser eficaces, ¿vale? Bien, entonces aquí también hay que plantearnos dos aspectos cruciales, o por lo menos que para nosotros desde Aledith lo consideramos así, y una es el que no se trata solamente de ser seguro y aplicar medidas de seguridad en el ordenador con respecto a firewall y demás, sino que también hay que plantearse que la seguridad abarca más cosas que los controles o los mecanismos de seguridad habituales y convencionales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues principalmente al apartado que tenemos aquí de aplicaciones y programas, en donde lo que se tiene que plantear es que en el momento en que se adquieren programas comerciales o desarrollamos nuestros propios programas, importa que estos programas estén escritos de forma segura.
ejemplo. Es decir, que no se trata simplemente de escribir el programa y que haga o cumpla con los requerimientos y funcionalidades que necesitamos, sino que lo hagan de forma segura. Y volvemos a lo mismo, todo es una cadena, todo está relacionado, todo tiene dependencias, con lo cual si yo me dedico a plantearme aplicar comprar un firewall, el más caro del mercado, y después el programa que estoy utilizando para llevar la contabilidad es completamente inseguro, pues lógicamente el firewall va a perder toda la eficacia que nos puede proporcionar en el caso de que los otros elementos en sí fueran mucho más seguros. Y luego, como veremos, otro aspecto importante que no se tiene que descuidar, pero que parece como que queda un poco en segundo plano, es el tema de las evidencias, los logs. ¿De acuerdo? Cada vez es un sistema o un elemento que tiene que ser más importante dentro de los mecanismos de seguridad. ¿Por qué? Porque sencillamente nos permite dejar constancia de qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado para que nuestro sistema cumpla con dos objetivos principalmente. Una, poder responder a los incidentes de seguridad que se nos puedan plantear. ¿De acuerdo? Saber qué ha pasado, cómo ha pasado y cómo podemos evitar que se vuelva a pasar. Y luego, por supuesto, en el caso de que se produzca un incidente de seguridad que tenga alguna consecuencia, poder tener datos concretos y concisos de quién lo ha perpetrado y cómo lo ha perpetrado para poder exigirle las correspondientes responsabilidades. Estos logs cada vez son más importantes, como comento, no solo desde la perspectiva de que permite mejorar la seguridad en esa mejora continua que estamos comentando, sino también incluso a nivel legislativo. Hay una serie de leyes que nos vienen y que nos vienen ya, ¿vale? Que van a plantear que en el momento que no sea un sistema, no sea capaz de recopilar esta información, va a tener problemas, muchos problemas. Tenemos el nuevo reglamento de protección de datos que viene impuesto desde Europa, en donde el no cumplir con una serie de mecanismos y de condiciones de seguridad va a poder provocar daños en la empresa, en la organización, incluso superiores a lo que pueda ser un ataque de un hacker real. ¿De acuerdo? Se está planteando que, por ejemplo, las multas ya no sean por una cantidad fija, sino que las multas, por no tener implantado determinados mecanismos de control, puedan llegar a un porcentaje de la facturación. ¿De acuerdo? Es decir, que puede ser una cifra importante. Existen también recogidos responsabilidades penales para los responsables de la seguridad que no cumplan con su cometido, y también importante es que va a obligar a que las empresas publiquen las vulnerabilidades que puedan tener y que hayan sido explotadas por atacantes. ¿De acuerdo? Es decir, que no solamente es que me saquen la pasta, no es solamente que pueda acabar en la cárcel, sino que además me pueden señalar con el dedo y sacarme los colores porque tengo que publicar que he sido atacado y que me han producido el daño que haya sido. Con lo cual, el ethical hacking también tiene que preocuparse no de comprobar que el firewall funciona correctamente, sino que los logs y los demás mecanismos de seguridad también están funcionando. ¿Y todo esto por qué? Porque realmente, ¿quién puede provocar o de dónde puede provenir un ataque? ¿Vale? Y una de las cuestiones que se pasan bastante por alto y que queda un poco un poco al albedrío, o la idea un poco de la leyenda urbana, y es que los hackers son unos entusiastas de la informática que lo saben todo de la informática y que son capaces de hacer cualquier cosa en muy poco tiempo. Todos tenemos la idea del hacker, no por la cara de Anonymous, sino que todos tenemos la idea de alguien que teclea frenéticamente en el teclado de un ordenador y en 0, revienta la contraseña de la NASA, de la NISO y lo que haga falta, ¿de acuerdo? Y que los conocimientos de la informática que tiene, ¿vale? Aparte de sus habilidades sociales y cosas por el estilo, pues que realmente ha dejado de lado a lo que podemos encontrar ahora mismo como atacantes. Es decir, que realmente un atacante puede ser cualquier persona.
con las motivaciones que más o menos podemos ahí ver expuestas. Simplemente por curiosidad, porque le atrae el tema, porque está decidido a demostrar que es un excelente informático y que lo sabe todo, quiere sacar pasta del asunto, o directamente, ¿vale?, quiere conseguir perpetrar una venganza personal. Y lo más importante de todo esto, donde quiero un poco llegar a parar, es que las herramientas que se utilizan, que es un poco lo que vamos a tratar de demostrar en esta presentación, son herramientas convencionales, no son herramientas complejas o herramientas escritas específicamente para realizar este tipo de operaciones. Es decir, que programas comerciales que simplemente se utilizan de forma inadecuada pueden dar lugar a que se pueda perpetrar esos ataques. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que el ethical hacking es necesario un poco para poder determinar si esas herramientas son aplicables y tienen efecto sobre mi sistema, ¿vale? O sea, lo podríamos definir en un sistema, ¿vale? De acuerdo. Bien, en cuanto a los tipos de test que nos podemos encontrar, por una parte vamos a ver que tenemos los test según el conocimiento del sistema de quienes van a realizar el test y las comprobaciones y la verificación. Vamos a tener los típicos de caja blanca, caja negra y caja gris. Es decir, conozco el sistema perfectamente, que sería el caso de caja básica, de caja blanca, en donde normalmente es el típico test de intrusión que se realiza de manera interna por personal interno. ¿De acuerdo? Simplemente lo que tratan es comprobar y verificar que los controles de seguridad que tienen instalados funcionan, ¿vale? No ocurre así cuando tenemos un tipo de test en black box, en donde vamos en caja negra porque tenemos un desconocimiento completo del sistema. Normalmente suelen ser test que realizan empresas externas que se les contratan con esta finalidad, ¿vale? Suelen ser el tipo de test más caros, que llevan más tiempos y más difíciles de llevar a la práctica, porque se trata de esa complejidad para poder comprobar todos los elementos que se puedan necesitar comprobar en el sistema. Y vamos a encontrarnos ya con un test o un tipo de test intermedio, que es el de caja gris, en donde quienes hacen el test pues se van a encontrar con un conocimiento básico del sistema, y aquello que no conozcan van a poder preguntarlo. ¿De acuerdo? Normalmente suelen ser test que realizan personal técnico externo, apoyados o asesorados por personal interno del sistema donde se realiza, ¿vale? Bien, esto en cuanto a un poco al nivel de conocimiento y las herramientas y las pruebas que se van a realizar, porque luego en cuanto al nivel de alteración que podamos encontrarnos, vamos a tener pruebas que son o realizadas de tipo manual o de forma automática, ¿de acuerdo? En el caso de tener que preferir algún tipo de test por el nivel de interactuación, lo preferible siempre son los manuales, porque van a tener en cuenta o se van a enriquecer de la experiencia, habilidad y capacidad del operador que lleva a cabo ese test. No ocurre así con aquellas pruebas que son automatizadas, en donde pues se lanza una batería de pruebas directamente, ¿vale? Siempre las mismas, más o menos, y luego habrá pues que determinar exactamente e interpretar los datos que se obtienen, ¿vale? Entonces aquí pues en el primer caso pues sería alguien que se dedica a realizar operaciones directamente sobre la página web a través de sus propios scripts y sus propias herramientas, y un poco adaptándose a lo que como interactúa con el sistema. En otro caso pues serían escáneres de vulnerabilidades de página web, pues comerciales de terceros que simplemente es con 4 parámetros configurables, pues lleva a cabo una batería de test completo y que tratan de verificar los distintos aspectos a tener en cuenta en un servicio web,
¿vale? Luego, pues como hemos comentado, lo que pueden ser en función de lo que pueden ser los integradores, la integración que tienen los testeadores dentro del sistema y que pueden ser internos o externos. Teniendo en cuenta que antes hemos hablado de que los test de intrusión sirve para poder realizar verificaciones de cumplimiento, como puede ser una ISO 27000 o como podrían ser PCI DDS, etcétera, etcétera. Entonces, estas reglamentaciones, estos estándares de seguridad lo que plantean es que cada cierto tiempo tiene que existir una certificación, una acreditación de seguridad de un organismo interno y mientras se produce el transcurso de ese plazo, pues las empresas tienen plena libertad para verificar el estado de su seguridad a través de test de intrusiones o auditorías que pueden hacer internamente. ¿De acuerdo? Es decir, que no se trata simplemente de esperar a que pase cada 2 años o en el tiempo que sea necesario para completar la ISO 27000, porque el problema que nos encontramos es que hay muchas ocasiones, y por eso decía antes el tema de aplicación de los test de intrusión, que se haga de forma, no voy a decir cotidiana, pero sí habitual, para tratar de evitar las posibles situaciones que nos podamos encontrar, que mi sistema sea seguro el día de la ISO 27000, deja de ser seguro al día siguiente de la ISO 27000. ¿De acuerdo? Y, como os decía, la legislación no va a plantearme si cumplo o dejo de cumplir la ISO 27000, sino que en el momento en que se produzca un incidente de seguridad voy a tener que responder por él, haya o no haya pasado la ISO 27000. Vale, y dicho esto, me diréis, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ISO 27000? Pues la ISO 27000 sirve para que todos los que se relacionan con tu organización sepan que te preocupa la seguridad y que te movilizas y haces cosas por la seguridad. ¿De acuerdo? Como hemos comentado antes, pues no siempre se puede prevenir, evitar que seas atacado y que esos ataques tengan éxito. ¿De acuerdo? Un poco lo que se trata en el tema de seguridad es, poniendo un poco el caso más inmediato que se me ocurre, es si tú vas con 1 millón de euros por la calle y te roban, posiblemente te quedes sin el 1 millón de euros y además tengas que dar explicaciones de por qué llevas ese dinero por la calle. Si tú llevas el 1 millón de euros en un coche blindado, es posible que salte en el camión blindado, pero cobrarás del seguro la parte que corresponda por el camión blindado y además tendrás la compasión y el reconocimiento de todos los demás de pobrecito que le han robado. ¿Vale? Bien, y por último nos encontramos lo que va a ser el tipo de test con respecto al grado de difusión que pueda tener estos test, que significa que son anunciados, es decir, saben que se está produciendo el test o que no se está produciendo el test. Obviamente los no anunciados son los más recomendables, porque estos ya encajarían tal vez en lo que podrían ser los de caja negra, los black box. ¿Vale? También una de las ventajas que plantea los ataques no anunciados, los test no anunciados, es que permiten no solamente asegurar que las pruebas que se realizan son lo más cercano a la realidad posible, sino que además también permiten verificar y comprobar cuáles son los mecanismos y cómo se reacciona el personal a la hora de detectar y reaccionar frente a los incidentes de seguridad que se puedan plantear. Antes hablábamos de los log, herramientas tipo SIEM, registro de eventos y demás. Es como tendríamos que plantear, ¿de acuerdo? Es decir, que ese tipo de no anunciados, pues podemos un poco ver cómo se disparan las alarmas, cómo reacciona el personal, cómo están funcionando los SOC, ¿de acuerdo? Los centros de operaciones de seguridad, pues realmente cómo son capaces de detectar esas situaciones anómalas y cómo reaccionan ante ellas para, volvemos a lo mismo, tratar de mejorar sus procedimientos y su capacidad de respuesta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a llevar o cómo se lleva a cabo estos test de comprobación de la seguridad? Bien, todo depende de la metodología utilizada. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que plantearnos unas fases de forma genérica a todas las metodologías, serían estos 4, o por lo menos para mi criterio, serían estas 4 que os he planteado aquí
a la izquierda, ¿vale? Las metodologías más comunes son las que os planteo en la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Donde seguramente a poco que conozcáis el mundo del ethical hacking, enseguida os sonarán, como es el OSSTMM, ¿vale? O WAPS y eCouncil, con las distintas acreditaciones que plantea para aquellos que quieran dedicarse al fascinante mundo del ethical hacking. ¿De acuerdo? Simplemente cada uno de ellos tiene una serie de metodología, ¿vale? Y de elementos que se deben conjugar para poder determinar si el sistema es seguro o no es seguro. ¿De acuerdo? No es tanto decir si es seguro o no es seguro, sino qué le falta o qué le sobra para ser más eficaz en cuanto a la seguridad. Vale. Bien, entonces, importante estas 4 fases porque fijaros que realmente no se trata de atacar a un sistema y conseguir reventarlo, sino que lo que se trata es realmente conseguir verificar cuánto de seguro es ese sistema. Entonces, lo primero, imprescindible, fijar el alcance del test. ¿Qué vamos a verificar? No podemos verificar toda la informática de un sistema. Todos esos elementos que os he planteado, como pueden ser comunicaciones, como pueden ser aplicaciones, como los dos, no se puede... cuidado, cuando digo que no se puede, me refiero en un proyecto para lanzar un ethical hacking, o sea, un proyecto de test de intrusión. Porque, ¿de acuerdo? Fijaros que dependiendo de la envergadura del sistema, nos podemos encontrar que ese tipo de comprobaciones puede llevar años. ¿De acuerdo? O sea, es decir, vamos a comprobar o verificar la web. ¿La web de quién? ¿La web de cuándo? ¿Se ha cortado? ¿Me escucháis? Me indican que... Vale, sí, parece ser que ya ha vuelto la conexión. Seguro que alguno de los presentes habrá hecho alguna de las suyas, o por lo menos vamos a pensar que ha sido los riesgos del directo. No vamos a pensar mal, pero fijaros que esa seguridad la podríamos tener si hubiéramos tenido disponible pues algún mecanismo de seguridad de registro sobre el sistema. Vale. De acuerdo, bien, entonces como os decía, lo que tenemos que plantearnos es fijar el alcance del test, es decir, qué es lo que vamos a verificar, qué es lo que queremos hacer. Mi recomendación o nuestra recomendación de Dialedit es que siempre concretemos muy bien y de forma puntual qué es lo que se quiere chequear, qué es lo que se quiere comprobar. ¿Vale? De esta forma el test resulta como mucho más contundente en los elementos que se comprueban, mucho más fácil de realizar, mucho más barato, que duda cabe, y también más fácil de poder aplicar las recomendaciones que salgan de ese test de intrusión. Bien, una vez que tengamos ya claro qué es lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es preparar el ataque, ver qué cosas se necesitan, qué cosas no se necesitan, y aquí pues entrarían pues todas aquellas operaciones necesarias para poder realizar el ataque. Averiguar qué sistemas operativos son, dónde se encuentran las máquinas, cuál es el perfil técnico de las personas es decir, todas aquellas operaciones que nos van a permitir después utilizar las herramientas con las que perpetrar el ataque. ¿De acuerdo? Esa sería la siguiente fase, donde ya empezaríamos con la realización del ataque, porque trataríamos de identificar cuáles pueden ser las vulnerabilidades, si son explotables, si no son explotables, a través de aquellos elementos que necesitemos para comprobar la parte del alcance del test. Si nosotros lo que queremos es verificar una página web, pues necesitaremos pues una herramienta que sea capaz de chequear por todos los aspectos relacionados con la página web. Y, por supuesto, todo lo que se vaya sacando de lo que es el análisis del test de intrusión debe de quedar consignado en un informe que se entregará pues al patrocinador del test, ¿de acuerdo? Fijaros en una cuestión, porque esto no se trata simplemente de mandarle un correo diciendo que todo está ok, que todo está muy bien, o que hemos encontrado algunas alarmas o algunas cosas que deberían corregirse. Hay que especificar claramente qué se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué se ha hecho.
¿Qué quiero decir esto? Que tenemos que hacer o entregar un informe en donde las conclusiones sean perfectamente reproducibles. Es decir, si vosotros me encargáis de hacer un test de intrusión, yo hago ese test de intrusión y digo que he encontrado esas vulnerabilidades, vosotros o la persona que está a cargo del sistema puede decir que esa vulnerabilidad no existe y que está corregida de tiempo atrás, antes de del test de intrusión, con lo cual pues repetir la prueba pues tendríamos que comprobar si realmente es así o no. ¿Cómo se consigue esta verificación? O puede reproducirlo estableciendo claramente cuáles son las herramientas que se utiliza, en qué momento se ha utilizado y bajo qué parámetros de funcionamiento se ha utilizado. Teniendo en cuenta que muchas veces también los resultados de las aplicaciones están sujetas a interpretación del operador, con lo cual pues puede dar lugar que haya operadores que determinadas vulnerabilidades o fallos o configuraciones o warning, alertas, las den por que no sean importantes y que no merezca la pena plantearlas, mientras que otros decidan que sí tiene que ser así, ¿vale? Para que hacer estos test, esto también va a ser importante, me viene un poco al hilo, de que tenemos que ver cuáles son las herramientas que se van a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de establecer las herramientas que vamos a utilizar para hacer el test de intrusión, en función de ese alcance y qué cosas se quieren verificar, es imprescindible que tengamos en cuenta estos elementos. No se trata, insisto, en tratar de atacar y a ver qué pasa, sino que las herramientas me proporcionen una situación objetiva del nivel de seguridad que tengo en cada momento, ¿vale? Entonces, normalmente las herramientas no suelen ser o estar conformadas por un solo programa, sino que suele ser o un programa que funciona a modo de suite, que incorpore distintos módulos o distintos componentes para chequear distintos aspectos de las infraestructuras de TI, o que sea la combinación de distintas herramientas. Podemos encontrarnos un programa como puede ser Bursuite, que veremos ahora un poco por encima, o pueden ser otros programas como pueden ser las famosas distribuciones de Linux con Kali, etcétera, etcétera, que todos bien conocemos, que son máquinas virtuales donde están toda la panoplia de herramientas que se pueden aplicar para realizar test de intrusión. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que plantearnos, y eso es importante, es que el test de intrusión se hace por técnicos, pero lo que es más importante, no para técnicos. Tenemos que plantear que las personas que tienen que tomar decisiones sobre los resultados de los tests pueden no ser informáticos. Y además cada vez ocurre con más frecuencia que las personas que tienen que tomar decisiones en el mundo TI no son informáticos, son gente que viene con un perfil del mundo de la gestión, con lo cual tienen que tener los elementos para poder entender lo que se está planteando. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que cuando nos planteemos un informe, ¿de acuerdo? Pues nos encontremos, ahora saldrá estas animaciones. Bien, que tenemos aquí, por ejemplo, que sea un ejemplo de lo que puede ser el informe. Ahí por la resolución de la pantalla a lo mejor no lo veis, pero fijaros que este es las conclusiones de un informe donde se ha verificado lo que puedan ser las conexiones de VPN. Dentro de esas conexiones de VPN, vale, pues se describe en 30 páginas, pues cuáles han sido las pruebas realizadas, cómo se han realizado, qué no se han realizado y cuáles son los resultados que han obtenido todas esas pruebas. Lo que es importante es que, si os fijáis, aparece un resumen ejecutivo, y ese resumen ejecutivo son, si os fijáis, 2 páginas donde simplemente se muestra qué se ha hecho, cómo se ha hecho y cuáles han sido los resultados. Esa es la parte que van a ver los que deciden, los que pagan, por decirlo de alguna forma. Luego, el resto de las opciones, como lo que pueden ser los black box, el white box, etcétera, es el apartado que se dedica o que se lleva a cabo a través de los técnicos, que son los que realmente luego tienen que comprobar y aplicar las conclusiones de este informe.
¿Vale? Entonces, a lo que vamos a que fijaros que más importante que realmente que las herramientas y el conocimiento que tienen los que lo vayan a hacer, lo que realmente importa es este informe. ¿Vale? Muchas veces es más deseable tener a un técnico que sepa escribir que a un técnico que sepa manejar los programas de hacking. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos que el de hacking sabe mucho, hace muchas cosas, pero luego no es capaz de trasladar a un papel o a una información aquellas evidencias que ha encontrado y que tendría que resolver. ¿De acuerdo? O sea que sí tenemos. Bien, y entonces, un poco visto este apartado y al hilo de lo que pueda ser esta diapositiva que tenemos aquí con respecto a lo que es las herramientas, ¿de acuerdo? Pues vamos un poco viendo un par de herramientas para que veáis cómo se cubren los distintos aspectos que nos encontramos en los test de intrusión. ¿De acuerdo? Sí, un instante. Es que no sé qué estás haciendo. Vale, bien. ¿Estáis viendo mi pantalla? Vale. Bien, de acuerdo. Bien, entonces como veis, tengo cuatro máquinas virtuales, que son pues una máquina con aplicaciones, que vamos a ver, un servidor web, un controlador de dominio y un servidor SQL. ¿De acuerdo? Entonces, esta descripción un poco que tenemos aquí lo traigo a colación para que podáis ver un poco cuál puede ser el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Porque fijaros que para hacer ethical hacking no necesito tener que trabajar sobre el entorno de producción, sino que ese entorno de producción, a través de las facilidades que me proporciona la virtualización, es posible generar entornos paralelos que se acerquen, si no sean calcados con respecto a los entornos de producción, sí muy parecidos, y de esta forma poder aplicar y comprobar el nivel de seguridad que pueda tener sin que se interrumpa la producción del entorno real. ¿Vale? Además, esto encaja muy bien el tema de la virtualización y sobre todo en seguridad con el tema de DevOps, donde podemos conjugar todos los elementos de desarrollo y de operaciones y que además estos transcurra de forma segura. Bien, entonces, como os comentaba, vamos a ver un poco lo que pueda ser un test de intrusión visto desde la perspectiva de comprobar y de verificar la seguridad de una página web, en este caso, a través de varias herramientas y comprobando realmente qué es lo que queremos verificar. ¿De acuerdo? En un instante que inicio sesión. Vaya. Bien, está resuelto. De acuerdo. Bien, entonces voy a poner la pantalla completa. Este es un Windows 2012 y vamos a hacer el acceso o comprobar, verificar lo que pueda ser la seguridad, como comento, de una página web. ¿De acuerdo? Esta página web es una aplicación comercial, ¿de acuerdo? Que el fabricante se habrá roto los cuernos para que sea lo más segura posible, ¿vale? Pero que después, a través de la configuración y operación que nosotros realicemos, ¿vale? Esa aplicación pues puede ser completamente insegura.
¿De acuerdo? Entonces, pues fijaros que tenemos esta aplicación que tenemos instalada, hemos comprobado y verificado que esas aplicaciones y programas en fabricante se ajustan a los estándares que nosotros necesitamos aplicar en nuestra seguridad y nosotros vamos a comprobar y verificar que realmente esa página sea segura. Es una página web en Mondaleronda de un programa comercial que, como digo, está escrita y configurada de forma segura, pero nuestra configuración puede provocar que se generen esas brechas de seguridad que el ethical hacking nos puede revelar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pues vamos a comprobar la autenticación de la página web. Entonces, para ello vamos a utilizar este programita, Bursuit, que seguro que muchos de vosotros conocéis, puesto que es un programa especializado, escrito y diseñado específicamente para la aplicación en ethical hacking. ¿Vale? Existen dos versiones, gratuita y otra de pago licenciado. Y entonces, bueno, pues no voy a entrar en la herramienta. Lo que quiero destacar con este programa es que existen este tipo de programas que para manejarlos no es necesario tener una carrera informática y tener un doctorado en arcos de catedral, ¿de acuerdo? Sino que con 4 ideas claras y un poco de dedicación, cualquier persona puede dedicarse a esto del hacker. ¿De acuerdo? Entonces es un programa que funciona interceptando las peticiones que se realizan sobre la página web. ¿De acuerdo? Lo arrancamos, configuramos nuestro navegador para que pase a través suyo y que capture la información, ¿vale? Que intercambia contra el servidor. ¿De acuerdo? Y de esta forma vamos a ver que todo salga bien, porque luego también tenemos en la informática que los riesgos del directo, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que ya no accede a la página web. ¿Por qué? Porque a través de este programa se interceptan todas las peticiones, ¿de acuerdo? Y va realizando una captura de todo el tráfico que se produce entre cliente y servidor. ¿De acuerdo? O sea, es decir, fijaros que aquí está toda la información y si nos venimos aquí, pues después de hacer el reenvío que hemos estado viendo, pues lo tenemos. ¿Vale? Vamos a hacerlo de una forma más rápida. Vamos a desactivar esta interceptación. ¿De acuerdo? Y vamos de nuevo a acceder al sitio en cuestión y fijaros que en este caso no me hace falta conocer la estructura de la aplicación exactamente. Lo que necesito es conocer dónde están las cosas para poder hacer las cosas sobre la página web. Entonces, yo quiero comprobar, como os decía anteriormente, la fortaleza que puede tener esta aplicación, la configuración que yo he hecho de esta aplicación respecto a usuarios y contraseñas, con lo cual lo que necesito saber es dónde se intercambia el cliente y el servidor la información para poder realizar un ataque de fuerza bruta que me permita configurar y comprobar si realmente las contraseñas que están utilizando mis usuarios, los nombres de usuario que están utilizando mis usuarios, es la adecuada al nivel de seguridad que les puedo exigir. Entonces yo relleno este campo donde pongo usuario y en el campo de abajo donde se debe poner la password pongo la palabra contraseña. ¿De acuerdo? Y hago ese login. Va a fallar, eso no me importa, porque lo que yo quiero es que en el Bursuit, ¿de acuerdo? No vayamos al history y si veis aquí tenemos el login y me está indicando en esta parte de aquí dónde va la contraseña y dónde va la parte de usuario. Este programa es tan sencillo de manejar que simplemente es cuestión de decir que esta información que ya ha recopilado la mande a otro componente, a otro módulo, porque como digo es un programa escrito en modo Swift con distintos componentes para llevar a cabo distintas operaciones, lo enviamos al apartado del intruder y dentro del intruder pues ya tenemos que el sistema está prácticamente preparado para lanzar esa operación de forma rápida. Va contra el servidor, contra el puerto y lo que tenemos que ver es qué información tenemos que lanzar de forma en lote, en BAT,
contra el servidor para verificar la fortaleza de las contraseñas y nombre de usuario que está indicando. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, por el manejo de este programa, porque este programa se maneja así, ¿de acuerdo? No voy a entrar en mayores comprobaciones, solamente es un poco ilustrar el utilizar un programa específico para esto, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es simplemente dejar, perdona, lo estoy haciendo mal. Un instante, a ver, sí, vale, porque me estoy perdiendo. Vale, un instante. Volvemos a levantar el Bursuit. De acuerdo, lo tenemos en funcionamiento. Vamos aquí. Vale, aquí en esta operación quitamos. Vale, le quitamos el teclado. Vale, volvemos otra vez a repetir la operación anterior. De acuerdo, ponemos usuario, contraseña, lo enviamos, nuestro programita Bursuit lo intercepta, de acuerdo, y lo enviamos al apartado intruder. Sobre intruder nos vamos a las posiciones y lo que trataba de hacer sería quitar lo que puedan ser aquellas cosas, variables que maneja el programa que no me interesan. ¿De acuerdo? Que son un poco las que estoy... vuelto a hacerlo. Madre. A ver, estoy haciendo mal y me estoy perdiendo. Con el directo no acabo de hacerlo bien. Prefiero hacerlo de esta forma para que veáis que los pasos son sencillos, no empezar a enredarme con cosas que nos puede llevar a confusión. Entonces vuelvo a repetir la misma operación. Usuario, contraseña, login, vale, HP History, venimos aquí. Lo mandamos a intruder, desde el intruder vamos a posiciones y lo que quiero es situarme sobre esa variable. Yo creo que me está fallando porque si os fijáis lo que tenemos que hacer es comprobar y hacer que que la contraseña lo pongamos como variable. Vamos a ponerlo a ver si somos capaces de añadir esa variable y en usuario también vamos a añadirle esa variable. ¿De acuerdo? Esos son los dos elementos que nos interesan para poder comprobar y verificar lo que nos encontramos. Seleccionamos como tipo de ataque el Cluster Bomb por las características de este programa e insisto, y ya con eso tendríamos lo necesario para poder abordarlo. ¿Qué necesitamos? Pues qué nombre de usuario y qué contraseñas vamos a utilizar. Y aquí nos vamos a encontrar en que tenemos esos dos vertientes, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es cargar nuestros diccionarios, ¿vale? Para poder realizar esa operación. Entonces tenemos un fichero TXT con las palabras de paso, ¿de acuerdo? Que vamos a cargar y que el programa va a verificar, ¿vale? Cuidado porque esto es un poco el kit de la cuestión de este programa. El programa no es tanto el que sea capaz de hacer ataques de diccionarios, sino que realmente la verdadera fortaleza y la verdadera interés de ese tipo de aplicaciones está en el diccionario. ¿De acuerdo? Cargamos esas palabras y lo hemos cargado aquí porque estas son el parámetro que utiliza en primer lugar para lanzarlo contra el servidor. Si nos vamos al segundo parámetro, que es el nombre de usuario, hacemos lo mismo, recogemos y cargamos lo que puedan ser los nombres de los usuarios. Veis que aquí aparecen ya la lista. ¿Qué va a hacer el programa? Va a coger y para cada uno de los nombres que venéis aquí reflejados, lo que va a hacer el sistema es aplicarle las passwords que tenemos en otro sistema. He puesto 4 passwords para que no nos lleve demasiado tiempo. Hacemos un mensaje porque la versión demo y tiene ciertas limitaciones, lanzamos el ataque y si os fijáis ya está empezando a aplicar la password contra el sitio web en cuestión, haciendo
las verificaciones con respecto al nombre de usuario y contraseñas, ¿vale? Pues el número de elementos que tengo en los ficheros pues nos da unas 64 combinaciones, y lo que va a hacer es comprobar cada una de las combinaciones para tratar de averiguar si existe alguna contraseña, nombre de usuario con alguna contraseña que sea débil. ¿De acuerdo? Que es lo que realmente nos interesa verificar. No el reventar el sistema, además porque el sistema puede ser nuestro, sino comprobar que realmente las contraseñas que utilizan los usuarios son fuertes, no están en ningún diccionario. En el momento en que estas estuvieran en un diccionario, tendríamos que plantearnos que estamos ante un sistema inseguro. Lógicamente, que fijaros que para que esto funcione y que sea de aplicación, tendría que haber una directiva que definiera cómo se tienen que generar las contraseñas, qué contraseñas pueden utilizar los usuarios. ¿De acuerdo? Bien, le lleva un poco de tiempo. Fijaros que también es un test en que esto, que son 4 cosas, pues lleva su tiempo. Si estuviéramos hablando de diccionarios, como pueden existir por eso Mundo de Dios, que seguro conocéis, de varios y varios, ¿vale? Miles de palabras y de usuarios, pues podemos imaginarnos que esto va a llevar tiempo. Fijaros en una cuestión también, es que este test que estoy haciendo sobre la comprobación de nombre de usuario y contraseña no solamente me serviría para comprobar si los usuarios están colocando contraseñas correctas, sino que también debería de servir para comprobar cómo funcionan los logs del servidor web, es decir, si se están dejando o creando los elementos necesarios. ¿De acuerdo? Vale. Y bueno, pues aquí lo que tendríamos que encontrar es que si os fijáis, aquí os dice cuál es el resultado de cada uno de los elementos que ha hecho. Y aquí, en el momento que por este programa viéramos que hubiera aquí un estatus distinto a lo que pueda ser el 400, que es el que se aplica a todos los intentos fallidos, pues allí nos encontraríamos un elemento positivo, un fallo que nos encontraríamos con un usuario que vendría reflejado con respecto a esa palabra de contraseña mal utilizada, ¿vale? Ese tipo de programa que es de suite, pero existen otros que son todavía como mucho más sencillos, ¿vale? Lo vemos en un instante, como puede ser otro que también conocéis seguramente todos, que es el Brutus 2, que fijaros que no necesito ya complicarme la vida con distintas operaciones, simplemente diciéndole que vaya contra el nombre del servidor, ¿vale? A través de una autenticación basada en formulario al puerto 80 con un tipo de método POST, ¿de acuerdo? Con una lista de usuarios que tengo especificada en este ficherito y en este otro, le damos a Start y se dedica a hacer esas comprobaciones. Pues a que fijaros que son distintos tipos de aplicaciones que nos permiten distintas funcionalidades, ¿vale? Y aquí pues fijaros que ya nos ha encontrado, ¿vale? Pues lo va haciendo poco a poco y nos va dando un poco los resultados que estamos teniendo, ¿vale? Esto es lo que hay que documentar en el informe. En el informe hay que decir que hemos utilizado Brutus AET2, lo hemos hecho sobre qué direcciones IPs o nombres de servidor o URLs, qué tipo de diccionario hemos utilizado, ¿vale? Y cuáles han sido lo que han sido los resultados, ¿vale? Entonces fijaros que aquí, por ejemplo, tenemos una autenticación positiva, es decir, que el usuario Enito utiliza una contraseña pues que es fácilmente encontrable en algún archivo de diccionario. Obviamente esto está preparado para que diera esos resultados y que vierais exactamente que lo que se trata es de localizar ese tipo de fallos. Ahora, la recomendación dentro del informe sería que se dictara
una directiva para que se evitara ese tipo de contraseñas, ¿de acuerdo? Y que los usuarios no pudieran repetir las mismas contraseñas durante cierto tiempo, ¿vale? Un poco lo que pueden ser las directivas que podamos encontrarnos. Otros elementos que nos podemos encontrar dentro de lo que pueda ser los test de intrusión, pues es el escáner de vulnerabilidades. Entonces, aquí os traigo lo que puede ser un programa como es GFI Landware, que lo que nos va a permitir es hacer un chequeo de parches y vulnerabilidades que tendrían que estar aplicados en nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un poco lo que pueda ser el dashboard como el panel de control que nos va indicando un poco en qué situación se encuentra nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y distintas herramientas para poderlo gestionar. Por una parte vamos a tener el escaneado de equipos concretos, como pueden ser esto que va contra ese mismo servidor web que hemos visto antes. Hemos comprobado lo que pueden ser los servicios web. Ahora lo que podemos hacer es comprobar qué tipo de vulnerabilidades le puede afectar. Entonces, fijaros que rellenando 4 campos y dando al botón Scan, pues el sistema se encarga de realizar por su propia iniciativa todas las comprobaciones y verificaciones que se recomienda por los estándares de seguridad realizar. ¿De acuerdo? Lógicamente le va a llevar algún tiempo el realizarlo, ¿vale? Y mientras realiza este test, pues fijaros que la pregunta del millón sería: ¿y qué tipo de cosas son las que verifica? ¿Cuáles son las cosas que está comprobando? Pues lo que está realizando realmente es la verificación de todas estas vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta, por ejemplo, es capaz de chequear vulnerabilidades no solamente para equipos Windows, sino también para Linux y, como veis, también para equipos Mac. ¿De acuerdo? Es decir, que tengo una herramienta que será capaz de verificar y chequear las vulnerabilidades que pueden verse afectados en todos mi sistema. ¿De acuerdo? Bien, pero la verdadera gracia de ese tipo de herramienta no solamente que sea capaz de detectar más o menos vulnerabilidades en base a una base de datos que tiene que descargarse con frecuencia del fabricante, y es por lo que este tipo de aplicaciones vale dinero, ¿de acuerdo? Y que se licencia a modo de suscripción, sino por la capacidad que tiene para poder aplicar el correspondiente remedio a esas vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Es decir, que no solamente es cuestión de ver qué parche le falta, sino que también es capaz de identificar o desde una consola central y de forma sencilla poder lanzar las actualizaciones que eviten esas vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos a los escaneos, veis que ya ha acabado de hacerlo. ¿De acuerdo? Fijaros, es capaz de localizar carpetas, qué tipo de versión del sistema operativo, grupos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros una cuestión: el administrador tiene una información muy completa y detallada con respecto a las características de cada uno de sus equipos. ¿Qué ocurre si esto es utilizado y lo hace un hacker? Pues realmente lo que está consiguiendo a través de esas herramientas es tener un plan de ataque de nuestro sistema. ¿Vale? Puede conocer cuáles son las vulnerabilidades que puede aplicar, cuál puede ser los sistemas a los que puede aplicar esas vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Con este tipo de aplicaciones, los administradores, a través de ese ethical hacking que podemos proporcionarnos este tipo de herramienta, pues pueden prevenirlos. Fijaros que ahora mismo ir contra un equipo pues está haciendo operaciones de auditoría, comprobando todas esas bases de datos que estamos comprobando para determinar pues qué características puede tener el sistema. ¿Vale? Por ejemplo, qué usuarios están conectados, qué servicios están ejecutándose, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene este tipo de aplicaciones, como la que estáis viendo, es que estos escaneados se pueden programar de forma periódica, de tal forma que, por decirlo de alguna forma, esa parte del ethical hacking la puedo cubrir con una frecuencia que no me podría, a lo mejor, seguramente permitir, por tiempo, por dinero y por recursos, hacerlo con la periodicidad que puedo necesitar y que no esté sujeta a esa periodicidad que hablábamos antes respecto a las auditorías. ¿De
acuerdo? O sea, un ISO 27000 cada 2 años, pues, ¿qué pasa desde el momento en que acabo como el que tengo? ¿De acuerdo? Bien, pues hoy nos hemos ido un poco de hora, espero no haberos aburrido demasiado y que tengáis una idea amplia de lo que puede ser un ethical hacking con respecto a siempre esa idea tradicional que se mantiene con que es algo complicado, caro y difícil de realizar. Con estas sencillas operaciones que hemos comprobado podemos mantener nuestro sistema mucho más seguro. Y ahora, si os parece, dejo paso a mi compañero Miguel, no sin antes ver si tenéis alguna pregunta que plantearme, algo que queráis indicarme. Vale, pues si no tenéis más preguntas, dejo paso a mi compañero. Bueno, muchas gracias por haber asistido a todo este webinar, aunque sabéis bien que el contenido pues da para unos cuantos webinars e incluso algún que otro curso, ¿no? Desde Aledit lo que sí entendemos de que es un tema muy interesante, entonces vamos a sacar un curso de introducción al ethical hacking, ¿vale? No sé, os mandaremos información en breve y veréis veréis si os interesa y todo eso, ¿vale? Es un poquito, pues ver un poquito ya con más profundidad todo lo que ha dado mi compañero Juan. Y nada, si tenéis algunas preguntas, veo que algunos están escribiendo aquí en el chat. No sé, vosotros me decís. Vale, vosotros me decís, lo que pasa que yo ahora mismo aquí estoy. Vale. Pues nada, veo que estáis ya desconectando, es muy tarde, pero que os pasaremos más información. También deciros que esta grabación o este webinar lo hemos grabado y también os lo haremos llegar, como las presentaciones. Muchas gracias por todo y gracias por la asistencia. Sí, os pasaremos las presentaciones e incluso todo lo que es más información sobre el tema de éticas hacking.